hermanos, esta mañana. Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos aquí para aprender palabra del Señor y seguramente Dios tiene para cada uno de nosotros en este día una bendición especial. Amén. Porque dice su palabra que nuevas son sus bendiciones. ¿Cuándo? Cada mañana. Vamos a leer la palabra del Señor y le voy a invitar por favor que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119, versículo 89. Salmo capítulo 119, versículo 89, vamos a leer hasta el 93. Me indica con un amén cuando ya lo tenga listo. Y mientras usted lo encuentra, de igual manera saludamos a las personas que están con nosotros por medio de las plataformas, por medio de esta transmisión. Dios les bendiga esta mañana. Nos sentimos contentos que nos puedan acompañar por medio de este medio, amén. Válgame la redundancia. Dios les bendiga en esta mañana. Salmo capítulo 119, versículo 89. Dice así la palabra del Señor: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hasta ahí, la palabra de Dios nos vivifica, es lo que dice este salmo. Sus mandamientos me han vivificado. Entonces en esta mañana, hermanos, vamos a ser vivificados por medio de su palabra. Le invito para que oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecemos tu misericordia y tu fidelidad. Agradecemos, mi Dios, que una vez más nos des la bendición de poder estar en tu casa. Pedimos, Señor, bendigas cada una de las clases, a cada uno de los maestros y a cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos ilumine, nos ayude, mi Dios, para que la palabra de esta mañana y tu enseñanza podamos recibirla, podamos comprenderla, podamos atesorarla en nuestro corazón y asimismo la pongamos por obra. Apresura los pasos de los que vienen en camino. Bendice, Señor, a aquellos que nos están viendo, mi Dios, a través, Señor, de una pantalla en esta mañana, que de igual manera tu palabra llegue a cada uno de sus corazones. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Entonamos una alabanza y así pasamos a nuestras clases. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, solo a Él alabaré,
cada uno a nuestras clases. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Siéntese, por favor. Damos gracias a Dios por una mañana más, ¿verdad, hermanos? Y sobre todo una mañana bendecida. Mire que hace ya buen rato que no teníamos este clima y hay que aprovecharlo, hermanos, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Dice el hermano Juan, Dios es bueno cuando el Señor plancha sin agua, ¿verdad? Pero también el Señor es bueno cuando nos avienta airecito. Entonces, qué bueno, hermanos, que estamos aquí en esta tarde en la casa de Dios. Yo quisiera preguntar, hermanos, a ver, ¿quién recuerda cuál fue la clase que vimos la semana pasada? Levante su mano. ¿Cuál fue la parábola que estamos viendo, hermanos? Que iniciamos la semana pasada. No me diga que de domingo a domingo ya se le borró el cassette, hermanos. A ver, un valiente, una valiente. Betty. Ok, en parte hablábamos acerca de las tradiciones. ¿Y cuál era el nombre de esa parábola? La parábola de lo que contamina el cuerpo, precisamente, lo que contamina el hombre. Cómo Jesús, estando enfrente de una multitud, acompañado de otros hombres llamados fariseos religiosos, precisamente desarrolla una parábola que tiene que ver, Hernán, que tiene que ver precisamente con lo que realmente Dios cuando ve al hombre, qué es lo que verdaderamente daña al hombre. Entonces esta semana, hermano, yo quisiera dar la segunda parte de esta parábola. Así que vamos a abrir nuestras Biblias allá nuevamente en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien, dice la Biblia de la siguiente manera. Y llamando así a las gentes, les dijo: oíd y entended, oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué dice la Biblia? Y contaminan al hombre. Siempre que se habla de la santidad, hermanos, en estos tiempos y aún en los tiempos bíblicos, siempre ha sido un tema muy controversial. Porque si algo el hombre en su diario vivir le cuesta mucho trabajo entender, es precisamente lo que representan las prohibiciones o el no de la vida. El hombre por naturaleza le gusta vivir de manera desenfrenada, el hombre por naturaleza le gusta vivir sin límites. Oiga, qué chulada sería agarrar el 54 y que no tuviera speed limit, ¿verdad? El interestatal 10. No, si traigo prisa le doy hasta donde la chancla entre. Pero la realidad es que las prohibiciones o el no que en ocasiones se le presenta en la vida al hombre tienen como propósito detener, limitar la vida del hombre. En la Biblia, la palabra santidad es un asunto que desafortunadamente, aún dentro de muchos pensamientos cristianos, se ha convertido en una palabra de debate, de discusión o de negociación. Yo entiendo perfectamente que la palabra santidad
no tiene que ver con una vida oculta, así que nadie me vea porque yo soy santo, o no quiero ver nada porque yo soy santo. Pero tampoco tiene que ver con el otro extremo de la vida, una vida en donde alguien diría, puedo ir a donde yo quiera, al fin y al cabo, mientras yo no lo haga, mientras yo no caiga en ello, no pasa nada. Esos extremos son peligrosos. Y lo que Jesús estaba haciendo en esta parábola, en la segunda parte que vamos a estar abordando el día de ahora, era precisamente demostrarle a los oyentes que el pensamiento fariseo que había en aquellos tiempos estaba en el extremo de la vida de Dios. El fariseo consideraba lavarse las manos tantas veces como yo repetía la semana pasada, porque ya se había pasado de ser de un, vamos a llamarlo, de un hábito de limpieza a un asunto de ritualismo. Ya lo habían cristianizado, por decirlo así. Así que la gente, si no se lavaba las manos, ya pecaba. Y Jesús deja en claro que lo que contamina al hombre precisamente no es lo que entra, sino lo que sale. Esta semana yo voy a abordar la segunda parte de la parte segunda del texto precisamente, que tiene que ver qué es lo que verdaderamente contamina al hombre. La semana pasada dejábamos en claro que la vida del cristiano no necesariamente tenemos que tener el pensamiento que si mi comunión con Dios, por así decirlo, hay algo ahí que yo no puedo tocar y lo toco, como dijera alguien, el lavarse las manos, ya pequé. No caer en esa exageración. Esta segunda parte, en mi opinión, hermanos, es más interesante porque nos va a llevar la palabra de Dios a desarrollar la santidad desde una perspectiva bíblica, como Jesús lo enseñó. Así que dice de la siguiente manera: este tema es y será un tema de controversia a pesar de su claridad, ya que la santidad es y será una manera de vivir que consagra al hombre a vivir para Dios. ¿Y cómo, hermanos? A través de la Biblia. La santidad es un tema absoluto y no negociable o relativo, donde el pueblo de Dios históricamente cruzó la línea y esto les dejó grandes consecuencias en sus generaciones, sin importar cuántas maneras de pensar existan. Dijo alguien por ahí que las cosas se ven, depende del cristal, ¿cómo? Con el que se mira. Por ejemplo, si yo veo una pared, yo puedo decir, no, pues la pared es café. Y luego alguien puede pasar y decir, no, la pared está parada. Y luego alguien puede pasar y decir, la pared es de cemento. Y luego puede pasar alguien y decir, la pared está estorbando. La pared se está cayendo. Porque el dicho, depende del cristal con el que se mira, es una perspectiva interior del pensamiento del hombre en base a lo que aprende cultural, social, en términos de razonamiento, en términos de entendimiento. Pero la palabra santidad en la Biblia, cuando Jesús abordaba este tema acerca de lo que verdaderamente el hombre debe de cuidar, que es su corazón en su manera de vivir, la santidad no es un asunto de opiniones. La santidad no es un asunto que se estira y podemos decir, hasta aquí puedo pisar, ¿verdad? Como a veces le pasa, ¿a quién ha tenido la experiencia de ir a comprar a algún lugar y luego se mete a la cuenta de banco y lo dice, hasta el último penny me voy a gastar? Sí ha pasado eso, hermanos. Sí, ¿verdad? Porque es una manera de decir, hasta aquí puedo. La santidad no es un asunto flexible. La santidad es un asunto absoluto. Y la Biblia sí deja muy en claro de qué manera Dios quería que el pueblo de Israel caminara. Pero el pueblo de Israel, en su deseo de querer producir un pensamiento propio, los llevó a grandes catástrofes, hermanos, históricamente hablando. Los llevó a perder generaciones, a que se dividieran las tribus, los llevó a ser esclavos, los llevó a vivir por generaciones en el dolor, los llevó a perder cosechas, los llevó a perder hombres de Dios, los llevó a caer en la idolatría y todo se radicaba, hermano, en la santidad. Qué interesante, ¿verdad? Porque la santidad, vuelvo a repetir, es un asunto que tanto como puede ligar al hombre a Dios y puede traer bendición, puede romper esa comunión con Dios y como resultado puede dañar completamente su manera de vivir. Betty. La santidad significa en sus diferentes términos consagrado o separado, y consagrado para Dios, separado para Dios. Exacto, es solamente para Dios. Y dice aquí, ¿cómo se produce el pecado?
Jesús dijo que esta naturaleza proviene ¿de dónde? Del corazón, y lleva al hombre a esta condición y resultados. ¿Quién tiene por ahí el versículo 21 al 23, hermanos? Que lo pueda leer, por favor. Correcto, Betty. Muy bien. Ana. Jesús, permíteme, Ana. Jesús, ¿le puedes dar el micrófono a la hermana Carrera? Mira, está acá arriba. Porque ya no alcanzo yo. Si quieres, súbete. No, este salió más vivo que yo. Mira, hermano. No, hombre. No, pues sí. Así ya ni cómo decir ouch, ¿verdad? Nuevamente, Ana, léelo. Te escuchamos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los hasta ahí. Y etcétera, etcétera, todo lo que de dentro del corazón, ¿qué? Sale todo lo malo. Y sabe que en realidad yo ahondé un poco más acerca de lo que Jesús dijo. No solo Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos. El apóstol Pablo lo llamó el viejo hombre. Efesios 4, 22 al 24. O el 22 solamente. ¿Quién lo tiene por ahí? Hágame un favor, hermano. Si ve los pasajes aquí bíblicos, acá en la pantalla o en su teléfono, téngalos por ahí ya buscándolos para que nos ayude en cuestión de tiempo. Ana, ¿lo tienes? 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Efesios precisamente que dentro del hombre había un viejo hombre, él así lo llamaba, y decía que este viejo hombre, ¿qué hacía, hermanos? ¿Tenía qué? Lo malo adentro y salía para afuera, lo de adentro. Lo que es la condición del hombre corrupta, a pesar de que somos hijos de Dios, la naturaleza del hombre aún mora dentro de él, y él decía, y ese viejo hombre te quiere llevar a hacer cosas indebidas. Y el apóstol Pablo lo llamaba el viejo hombre. Y dice así que siendo alimentada e influenciada por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que probamos, por lo que tocamos, y aún más allá, por lo que visitamos, ya sea de manera voluntaria. Santiago 1:14, por favor. ¿Qué significa esto? Que lo que contamina al hombre no necesariamente es lo que está dentro de él, hermanos. También podemos ser influenciados. También no solo el decir, es que yo soy bien malo. No lo vea de esa manera. Es que usted es bien pecador, hermano. No lo vea de esa manera. No solamente trabaja así el corazón del hombre en relación a esto, Ana. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces también lo que contamina al hombre, lo que viene saliendo, es lo que uno mismo ¿qué? Busca. Ya no solamente lo que está dentro de nosotros. Lo que está dentro de nosotros es una cosa, hermanos. Y otra cosa es lo que salimos a buscar. ¿Sí me explico? Es como cuando la persona dice, yo no sé cómo no puedo dejar de pensar en esto. Y luego de repente alguien le da un consejo y le dice, y dime, para poder pensar en eso, ¿de casualidad no vas a ese lugar? No, sí voy. Sí voy, pero no participo. Es como aquellos que de repente en la vida cristiana le entregan su vida a Cristo y por alguna razón aún tienen ciertas amistades en donde se reúnen a hacer cosas indebidas, ya sea a tomar, a conversaciones inapropiadas, lugares no apropiados, y luego salen de esos lugares, hermanos, con la cabeza toda embotada. ¿A quién le ha pasado eso? En su momento, en su vida cristiana. No digo que le pasó ayer, no lo voy a evidenciar de ninguna manera. Pero es interesante cómo el pensamiento del hombre, en base a lo que prueba, a lo que gusta, a lo que ve, a lo que escucha, a lo que habla, en realidad también es influenciado bajo su propia concupiscencia. Pero más allá no solo es el viejo hombre y la propia concupiscencia, sino también la lucha que hay en el hombre interior, que es entre la carne y el espíritu. Y el apóstol Pablo lo dejó dicho allá en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17. ¿Quién lo tiene por ahí? Gálatas 5, 17. Julián. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces la carne
desea, quiere, busca, anhela, aunque se escuche un poco dramático, ¿verdad, hermanos? Anhela lo indebido. Si por ella fuera, ella le da rienda. Pero en la vida cristiana, de alguna manera, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros está de manera permanente alarmando la vida del creyente para que no caiga en eso. Y luego también dice, y cuidado de proveer para la carne. Ya no es solamente lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que probamos, ahora ya es en el ejercicio de querer hacer lo indebido. Romanos 13:14, por favor. Betty. Dice la palabra de Dios. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Y no hagan qué? Provisión. En otras palabras, no hagan lonche. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo traducido al mexicano. No haga lonche de pecado, hermano. Si Dios ya lo libró de una situación, de un ejercicio, de la práctica de un pecado, dice el apóstol Pablo, ya no se lleve ni de postre ni nada, sino todo lo contrario, y se revístete. Entonces, ¿cómo se produce el pecado en la vida del hombre? Bueno, pues aquí vemos que se produce en realidad, no solo como dijo Jesucristo, por lo que está dentro del corazón del hombre. También existe la influencia, también existe la provisión, también existe la lucha, y también existe el viejo hombre. En otras palabras, cuando el hombre peca, cuando el hombre actúa, consume el pecado, lo lleva a consumir bajo la consumación, perdón el que lo use de esa manera verbal, cuando lo lleva a la consumación, hermanos, no es porque meramente uno diga, híjole, es que me distraje. No, hermanos, nadie peca porque se distrajo. Generalmente cuando el corazón del hombre peca es porque el corazón del hombre ya está procesando, ya se está cocinando dentro de él algo. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que contamina al hombre, lo que está dentro de él, precisamente yo quiero llevar esta clase a lo siguiente, que la santidad es un asunto serio. Y dice de la siguiente manera, la manera de vivir de un creyente sí debe ser diferente, ya que nosotros somos llamados a ser, ¿qué dice? Luz. Mateo 5:16. Nosotros somos llamados a ser luz. Mira, hoy en día se respira una teología cristiana dentro de las tantas de los escritores y los teólogos y las doctrinas de muchos lugares, de muchas iglesias, chicas, medianas, grandes, sin importar el tamaño, sin importar en dónde se encuentren culturalmente hablando. Se respira un ambiente en donde las personas pareciera ser que dan a entender que la vida cristiana debe de ser tan normal y tan común como la que no es cristiana. Sí. Así se vive hoy en día, hermanos. Muchas personas ya no promueven la santidad. Y cuando la promueven de una manera muy, ¿cómo le podría decir? Muy sutil, pero más que sutil, muy bondadosa. O sea, no hay problema. Tú como todos los demás pecas, como todos los demás fallas, como todos los demás cometes iniquidades. Voy a dejar algo en claro, la Biblia no permite, no negocia que la vida del Hijo de Dios deba de tener ese pensamiento. La Biblia impulsa, la Biblia enseña que la naturaleza de un Hijo de Dios, la cultura de un Hijo de Dios debe de ser diferente porque somos luz. Entonces, cuando Jesús decía, ¿qué es lo que verdaderamente contamina al hombre? Él decía, no son los asuntos religiosos, es la manera de vivir con la que tú estás viviendo. Porque recuerde que los fariseos hacían esto. Los fariseos prácticamente cuidaban mucho lavarse las manos, pero había prácticas de la ley de Dios que ellos no las llevaban a cabo. Y alguien que me ayude con Mateo 5:16, por favor. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Cristo sí dejó en claro que la vida del Hijo de Dios debe de ser diferente a la vida del que no es hijo de Dios. Y luego dice, y como cartas abiertas que somos, la santidad, observa lo que Dios ha hecho en nosotros. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, que la sociedad nos observa, que la sociedad nos ve, que la sociedad logra ver una diferencia entre una persona, vamos a llamarlo ordinaria,
una persona del común, una persona como cualquier otra persona que vive, a la persona de un hijo de Dios. Y todo esto, hermano, muestra, da notoriedad a través de lo que vivimos en nuestra relación con Dios. Y dice, Jesús nos comparó con árboles, al decir que como árboles debemos dar frutos buenos o malos. Qué difícil es a veces en la vida cristiana intentar dar de los dos frutos, hermanos. Es muy difícil. Cuando una persona dentro del cristianismo pretende vivir una vida doble, ¿sabe cómo se le llama a ello? Hipocresía, que la palabra hipocresía viene del griego que significa actuación. Significa que está actuando simplemente una de las dos vidas. Entonces, cuando a alguien le dicen hipócrita, la gente suele ofenderse, ¿verdad? Pero en realidad la palabra hipócrita significa un actor. ¿Por qué? Porque tiene una vida, pero cuando sale a otro lugar, adopta otra personalidad. El Hijo de Dios no puede vivir de esa manera, hermanos. Si de alguna u otra manera como hijos de Dios nosotros estamos viviendo así, es muy difícil sostener esa vida. Generalmente se cae el teatrito. Generalmente las personas terminan cayendo en uno de los dos lados, pero no se puede andar en ambos lados, como si la vida del creyente fuera tan hábil que pudiera mantener doble vida. Entonces el asunto de la santidad es un asunto serio, pero también dice aquí que el asunto de la santidad es un asunto relevante. La Biblia dice con claridad que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor, hermanos. Es cierto, el cristiano aún peca. La Biblia nos habla, el apóstol Pablo dijo que a veces lo que no quiero que haga mi mano izquierda, ¿lo hace qué? Lo hace la vecina, ¿verdad? Lo hace la derecha. Pero cuando la Biblia habla y dice que sin santidad nadie verá al Señor, lógicamente el hombre no está en un estado de perfección. El hombre está en un estado de progresión para una vida glorificada en Cristo. Lo que nos lleva a lo siguiente, que el hombre cuando tiene a Cristo en su corazón y el hombre en su diario vivir ejercita la naturaleza de la palabra de Dios, el Hijo de Dios comienza a tener esa separación progresiva en su comunión con Dios, que lo va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y lo va ascendiendo a parecerse más a Cristo. Entonces ahí es cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y luego dice aquí, demostrando la relevancia de una vida separada y procurando vivir como hijos de Dios, ya que hemos sido separados, ¿para qué? Para sus promesas. Entonces el hecho de ser o de tener una vida en santidad tiene la relevancia que nos lleva a las promesas de Dios. ¿Quién tiene por ahí precisamente 2 Corintios 7:1? Ok, Ana. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces el apóstol Pablo animaba a la iglesia de Corinto y les hacía ver, hay promesas de parte de Dios para aquellos que ¿qué? Que practican la santidad, que la ejercitan, que buscan el progreso de ella. Y luego dice, y la manera de lograrlo es viviendo conforme a la palabra de Dios. Se da cuenta que una vida que quiere provocar santidad, se da cuenta que está alineada a la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Quiero que figure este panorama. Históricamente hablando, estadísticamente hablando, el latino, el hispano y más el mexicano batalla mucho para leer. ¿Sí sabía eso, hermanos? No tenemos esa cultura. Digo no tenemos porque también soy, ¿verdad? No la tenemos. Es algo que nuestra cultura desde que crecemos como que somos más dados a decir la primera palabra coca y la primera palabra sí, no, y luego con eso dame la cosa que está en el de somos dados a conocer las series de las televisiones, las consolas de videojuego y luego vamos creciendo y luego bueno, pues sí, hay que trabajar, pero también podemos, si soy bien listote y bien chambeador, puedo lograr lo que yo quiero. Y la vida del hispano, del latinoamericano, hermano, no en todos sus casos, pero estadísticamente hablando sí,
está separada de la lectura, del estudio. Ahora quiero que proyecte esto a la vida en Cristo. La gente viene a Cristo y tiene dificultades para leer la palabra de Dios por la falta de hábito. Pero qué interesante es que en ocasiones el creyente sí se siente que lleva una vida agradable delante de Dios sin conocimiento bíblico. ¿Quién lee por favor Salmo 119:9? Porque este salmo nos lleva precisamente el cantor al pensamiento de cómo encontrar la santidad de parte de Dios. ¿Qué dice por ahí Jesús? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y luego queda como guardar respuesta. su palabra. Con guardar su palabra. Y lo dirían por ahí algunos, no, pastor, si yo la guardo, la tengo ahí en mi recámara y que no se me polvee, que no se me ensucie. Ahí la tengo en un lugar bien especial, pastor, que ni las moscas ni el polvo se acercan. Hermanos, la vida cristiana, la santidad es un asunto relevante y para que sea progresiva tiene que haber estudio, conocimiento, entendimiento, aprendizaje de la Biblia. Y este aprendizaje, este estudio, este conocimiento, principalmente sabe de dónde debe de provenir. De una manera individual. Es cierto, hay un lugar, hay un pastor, hay literatura, hay maestros, hay lugares de estudio, institutos, pero la realidad es que el cristiano aprende a buscar y a vivir y a hacer relevante la santidad en su vida cuando el cristiano lee la Biblia. La lee. Hoy en día mucho cristianismo está muy adoctrinado por las canciones, hermanos. Las canciones están adoctrinando a las iglesias y eso es un peligro, porque muchas de las canciones que se escuchan hoy en la actualidad, estoy hablando dentro del ámbito cristiano, ni siquiera son doctrinales. Y no es que me escuche como negativo ni criticón, es que a la luz de la palabra de Dios muchas de ellas están inclusive fuera de los contextos bíblicos. Entonces dice aquí de la siguiente manera, y buscando una autoexaminación como un estilo de vida, Salmo 139, 23 y 24. ¿Se da cuenta que nosotros los hispanos, los mexicanos, los latinoamericanos, vamos a abordar todo ello? No tenemos el hábito de ir al doctor, hermanos. ¿Cuándo vamos al doctor? ¿Cuándo qué, hermano Juan? Nos sentimos demasiado mal que ya no queremos. Es que nosotros somos bien machines, nosotros nos morimos en la raya, hermanos. Somos bien machines. El problema está que espiritualmente hablando no podemos pensar de esa manera. Ese es el gran problema. Esa es la paradoja de la vida entre el hombre natural y el hombre espiritual. No podemos vivir de esa manera. ¿Qué dice por ahí ahora sí Salmo 139, 23 y 24? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estas palabras que escribía este salmista llama la atención lo siguiente, hermanos, que pareciera ser que sea sincera en su oración con Dios y busca una opinión diferente a lo que él piensa. Porque él dice que examíname. Qué interesante cuando uno va al doctor, ¿verdad? Le dice uno al doctor, ¿qué tiene? ¿Qué siente? Pues yo siento un dolorcito aquí, doctor, pero yo creo que no es nada. Esa es nuestra opinión, ¿verdad? Pero ¿qué dice el doctor? A ver, déjeme lo toco. No, usted tiene una bolita aquí. No, es un nervio, usted sabe, el estrés, los hijos. Y curiosamente los doctores de repente, en conversaciones entre ellos, ¿sabe qué piensan acerca de los pacientes? Entonces, ¿a qué viene? El salmista requería, buscaba, solicitaba acercarse a Dios de manera voluntaria y decirle a Dios, porque la santidad es un asunto relevante. No puedo pensar que estoy viviendo siempre bien. Tengo que ir a Dios y consultar a través de la palabra de Dios, a través de la voz del Espíritu Santo, a ver si mi vida es santa delante de Dios. Ese hábito, hermano, esa costumbre no es muy común tampoco espiritualmente hablando en la vida del creyente. ¿Sabe cuándo el creyente autoexamina su vida? Cuando pierde el trabajo. ¿Sabe cuándo el creyente autoexamina su vida? Cuando se le cae un negocio. ¿Sabe cuándo el creyente autoexamina su vida? Cuando el carro se descompone. Me estará hablando el Señor. Me estará hablando. Es que como somos bien machines, nos esperamos hasta que las cosas truenen. Y la palabra de Dios enseña que Jesús, vuelvo a repetir, se acercó a la sociedad
y le dijo, mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, pero bajo el contexto de que la vida en santidad está totalmente separada al concepto de creer que es negociable. Y luego dice aquí, dice, ya que fuimos llamados a ser una nación santa. Después también la vida en santidad no solo es un asunto relevante, sino la santidad debe de ser un reflejo de Cristo. El apóstol Pablo animó a la iglesia de Filipenses a tener la actitud de Cristo. Filipenses 2:5, por favor. ¿Quién lo tiene por ahí? Para vivir como Él lo demostró en la tierra. Ya me imagino yo a Cristo, ¿verdad? Vamos andando en la tierra y viviendo como cualquier otro más, sin freno, sin límite, o negociando la ley de Jehová, ¿verdad? No, de ninguna manera. Dice la Biblia que la cumplió en todo lo que respecta. Betty. Filipenses 2:5. Hay en ustedes de esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo sí le decía, hayan ustedes la manera de pensar que también hubo en Cristo Jesús. Y luego dice precisamente 1 de Pedro 2:22, en el cual no se halló pecado alguno en su boca, en sus palabras. Dice, Él nos libertó del pecado y ahora debemos cosechar santidad. Hermanos, yo escucho constantemente a las personas decir, si Cristo te sacó de un lugar, tú tienes que volver ahí y tienes que hablarles del Evangelio. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo debería interpretarse ese término, ese concepto? Es que es de cuidado, hermanos. Es de cuidado. Yo he escuchado conversaciones de creyentes en donde todavía, aun cuando ya aparentemente vinieron a Cristo, aún se siguen juntando los fines de semana con sus amistades. Obviamente con sus compañeros de trabajo que no tienen a Cristo. Y obviamente no para entablar conversaciones de política o conversaciones de ciencia o cómo ser un buen ciudadano, sino conversaciones de cómo poder a ver quién se acaba primero la cerveza, a ver cuántas mujeres pasaron por ahí, y conversaciones totalmente contrarias. Y yo pregunto, porque esto es un asunto a debate, ¿qué tan cierto es ese pensamiento? Yo quisiera escuchar opiniones, hermanos. Nuestro hermano Oscar. Vuelvo a hacer la pregunta, Oscar. ¿Qué tan correcto es aconsejar a una persona y decirle, tienes que volver al lugar y gánatelos, como a veces se escucha, ¿verdad? ¿Cómo manejar ese término? Bueno, pienso que en primer lugar toca rectificar lo que habla la palabra de Dios. Dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, de pronto viene a mi mente cuando en algunas ocasiones me ha pasado a mí que de pronto me dicen mis cuates, mis amigos seculares, conocidos, compas, y una vez me preguntaron ellos, ¿qué? Porque vamos a hacer una fusión de box y vamos y todo va a estar tranquilo, yo voy a cuidar que no te ofrezca nada y que todo esté bien. Y pues ahí les hablas al que quieras. Claro. Uno tiene que ser sabio y prudente. O sea, yo no tengo necesidad de irme a meter allá. Lo que le decía yo, lo que pasa es que yo tengo que ser prudente y sabio para, yo espero mejor y voy al gimnasio cuando estén todos entrenando, que están sobrios, que están bien. Entonces a mí me toca usar sabiduría, estar consciente de que voy a cumplir mi trabajo, el cual se me mandó a hacer. Pero le decía yo y se rió al último porque no, lo que pasa es que hoy con usted, hermano, me estoy metiendo en la boca del lobo, yo allá estoy tentando el lobo luna llena, como he dicho esos términos que no son cristianos, claro, pero que de una u otra manera me han ayudado a mí, pues, para poder aconsejarlos a ellos, porque de pronto no entienden la magnitud de la palabra espiritual, porque esa es la lucha que hay en el ser humano, no lo puede apreciar muy bien. Entonces le digo, lo que va a pasar, hermano, es que yo voy a saliendo ahí con la que anuncia los rounds y con la cerveza en la mano, y no estoy cumpliendo mi trabajo. Entonces el asunto es que yo tenga que ser prudente, yo busco la forma como hacerlo. Entonces, el creyente sí debe de compartir el Evangelio, pero debe de tener extremo cuidado. Es decir, ser sabio y prudente, buscar el momento, la hora porque, apropiada. Oscar, muchos dicen, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra. O sea, yo puedo meterme a la boca del lobo, lo que contamina al hombre es lo que sale. Dios está conmigo, y luego se ponen bien espirituales, ¿verdad? Dios está conmigo, el Espíritu Santo me protege. De pronto pensamos que estamos usando la sobreconfianza de que vamos a poder, pero no es así. Es que, por eso le repito, es que uno tiene que ser prudente.
pero sí podemos seguirlo haciendo, pero de otra forma. De pronto yo cojo la cajita, compro unos burritos y me les presento por allá y ya la cosa cambia. Entonces, qué interesante es que siempre hay otra manera de hacer bien las cosas. Hay muchas maneras de hacer mal las cosas, hermanos, pero siempre hay una manera de hacer bien las cosas también. Betty. Yo que he trabajado en muchos lugares, yo que he trabajado con diferentes, tanto personas que sí saben y las que no saben, sí se tiene que marcar qué es la luz y la oscuridad. Entonces, si ya nos sacaron de la luz, ¿para qué volvemos a la oscuridad? ¿Cuál es la necesidad de volver a esa manera de pensar? Y luego se sigue diciendo aquí, ¿verdad? Dice, y esta cosecha va acompañada de nuestro cuerpo también. Eso significa que cuando las personas dicen, es que lo que a Dios le importa es el corazoncito. Le voy a platicar una anécdota que leí esta semana. Cuenta una historia que en una ocasión un pastor estaba en una enseñanza, así como esta. Y dice que el pastor estaba hablando acerca de la santidad tanto como del cuerpo, tanto como del espíritu, la interior como la exterior. Y se levanta una persona y dice, oiga pastor, pero ¿qué es lo que Dios no ve es el corazón? Y dijo, sí. Y dice, le quiero hacer una pregunta. Cuando usted se come un plátano, ¿qué se come? ¿Lo de adentro o lo de afuera? No, pues dijo el pastor, ¿verdad? No, pues lo de adentro, ¿verdad? Entonces Dios ve el corazón. ¿Ya ve? Y el pastor le responde, ahora yo tengo una pregunta para ti. Cuando tú vas a la tienda, al supermercado, a comprar un plátano o plátanos, ¿en base a qué lo compras? ¿A lo de adentro o a lo de afuera? Dice, pues a lo de afuera. Entonces también lo de afuera importa. Entonces, esta anécdota nos lleva, ¿levantaste la mano, Jacir? Esta anécdota nos lleva a caer a la conclusión, hermanos, que en realidad Dios ve ambas partes de la vida del hombre. El corazón lo lava, lo limpia, lo salva, lo sana, lo restaura, pero el corazón tiene que dar frutos. ¿Hacia dónde? De manera exterior, como dice Corintios 3, 16 y 17. Dice, este camino es solo para que los que quieran guardar su corazón, ya que tienen la decisión de elegir cómo vivir. 1 Corintios 10, 23, por favor. Entiendo perfectamente cómo la sociedad de estos tiempos la santidad la hace relativa, la adecua, la amolda, la trasta a su deseo, pero la Biblia deja en claro, hermanos, que sí hay una separación entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro. Ana. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo he escuchado creyentes que han dicho más o menos así, Ana, en base al texto que leíste. Es que tú te vas a dar cuenta si es bueno o si es malo en base a lo que sientas. ¿Quién ha escuchado esa frase, hermano? O sea, si tú sientes que estás haciendo esto y no te sientes mal, no es pecado. Porque si no, ya estaría ahí el Espíritu Santo ahí redarguyéndote. ¿Quién ha escuchado esas frases, hermanos? Lo que pasa es que tú eres muy débil, tú eres muy inmaduro. O sea, tú eres bien débil y luego te emocionas y la carne se te alborota. Pero habemos otros que somos más fuertes. Habemos otros que podemos entender el mundo espiritual. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo hacer, dice, pero no todo me conviene. No necesariamente diciendo, la conciencia es la que me va a dictaminar, sino dejando en claro que la Biblia sí deja cómo marcar la vida de la santidad del Hijo de Dios. Así que voy a llevar a lo siguiente en esta tarde, a esta mañana. ¿Cómo cuidar mi corazón y mi vida entonces? Después de que hemos visto que la santidad es un asunto de relevancia, la santidad es un asunto serio, la santidad es la imagen de Cristo, ¿cómo cuidar mi corazón y mi vida? Es un tema que ha estado unido tanto de manera exterior como interior y debemos cuidarnos en ambos lados. En primer lugar, mi vida completa debe demostrar santidad. 1 Corintios 5, 15 y 16, por favor. 1 de Pedro, perdón. Quien lo tenga por ahí, hermano, nos va a ayudar mucho. Mi vida completa. ¿Qué es mi vida completa? Pues lo de adentro y lo de afuera, ¿verdad? Oiga, hermano, aquí, ¿ya lo tienes, Ana? Amén. Bien. Sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿En qué dijo? En En toda vuestra manera de vivir. Yo creo que cuando conocimos a nuestras parejas, hermanos, cuando andábamos ahí en la juventud y todo eso, sería como que un poco raro decir, no, yo me fijé en su corazón. Todos se rieron, ¿verdad? Bueno, algunos otros mostraron la seriedad y se aguantaron, ¿verdad? Pero la realidad es que vimos ambas cosas, tanto como vimos su actitud, su carácter interior, como qué, no, su exterior, hermanos. Si le gustaba vestirse bien, si le gustaba andar en línea, si le gustaba andar perfumada o perfumado. Porque vamos a ser realistas, hermanos, la vista y las decisiones que el hombre toma, no solo el hombre dice, no, es que yo desde que la conocí, yo me di cuenta, yo no vi nada más que su corazoncito. No, hermanos, perdónenme, es una combinación. En la palabra de Dios es igual. La palabra de Dios nos lleva a que nosotros debemos de demostrar una santidad interna como externa. Mira, no tiene mucho sentido decir que somos cristianos de oración, cristianos que amamos a Dios, si con esta lengua maldecimos mucho. No tiene mucho sentido decir, yo soy un hombre de fe, yo tengo mucha fe, pero con estos ojos se desvían constantemente. ¿Sí me explico, verdad, hermanos? No tiene mucho sentido, hermano, decir que somos personas que servimos a Dios de manera siempre comprometida, pero somos muy criticones. No tiene mucho sentido. La santidad es un asunto tanto como parte interior como parte exterior. Y Jesús dijo que de aquí salían todas las cosas buenas, todas las cosas malas, dijo, de aquí salen, sí, es cierto. Porque volvemos a repetir, es una lucha con la carne, el viejo hombre se revela, las tentaciones están a cada día y todavía tener que estar luchando con esta carne corrupta que un día va a pasar por un cuerpo glorificado, es cierto. Pero dentro de mi vida, tanto como yo debo de tener una vida en santidad interior, tanto como exterior. Siguiente, el corazón tiene su propia opinión. Jeremías 17:9. Yo debo de cuidar mi manera de vivir, tanto como interior como exterior, porque el corazón tiene su propia opinión. ¿Quién lo tiene por ahí? Ana. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y volvemos a lo que decíamos al inicio de la clase. Todos tenemos una opinión distinta de cómo ver una pared. Todos, hermanos. Todos. Esa manera distinta de cómo ver una pared, la manera más apropiada como hijos de Dios, es llevarla a la luz de la palabra de Dios. Es que no se ve tan mal. No se ve que haga daño. Es más, no hace daño. Como aquellos creyentes, ¿verdad?, que caen en la práctica. Yo hace tiempo leía un artículo, hermano, me llamaba mucho la atención porque hay un grupo que se denominan cristianos, y digo y lo recalco así, que dicen que la pornografía no es pecado. Qué interesante, ¿verdad? Qué locura, qué depravación. Dijo el apóstol Pablo en la carta a Romanos capítulo 1, creyeron seguir la verdad, pero están más retorcidos que qué, argumentando que la pornografía es un estímulo para la vida sexual. Ellos argumentando que la pornografía es una manera de liberar el estrés en la condición del cuerpo humano. Y un sinfín de argumentos psicológicos que ellos daban y también sexuales. Pero lo que más me llamaba la atención es que solo eran opiniones que no estaban cotejadas con la palabra de Dios. Yo puedo crear mi propia manera de pensar en relación a la santidad. Yo puedo crear mi propia manera de pensar, como yo decía la semana pasada, aunque pareciera ser que se tocan callos, y luego me dijo hace poco una persona, aunque pareciera ser que se mueven sillones y te llevan el pie entre los pies, aunque se hacen raspones, así también me dijo. Hermano, el que el creyente ejercite prácticas tan comunes que han sido visibles en la palabra de Dios, como lo es el alcohol, como lo es el cigarro, como lo es la droga,
como lo es la gula, como lo es el estar tanto tiempo en la pereza, tanto tiempo en la insensatez, tanto tiempo en lo dañino, como lo es la música que no edifica tu relación con Dios, como lo es el estar en lugares, en visitar sitios, estar conversando con personas que no te van a edificar. Escúchame bien, eso no es negociable delante de Dios. A mí me llama mucho la atención cuando las personas dicen que tienen que tienen amistades no cristianas que casi son hermanos. Yo entiendo que puedes tener una amistad no cristiana. Yo lo entiendo perfectamente, pero donde yo no encajo es que se supone que una amistad es una persona que simpatiza con la otra. ¿Sí me explico? Más bien dicho, sería lo apropiado decir, mi deber es ganármela para Cristo. Porque una persona no creyente siempre va a tener inclinaciones muy diferentes a la vida de la palabra de Dios. Podrá aceptar algunas de ellas, podrá entender algunas de ellas, pero no podrá estar de acuerdo en 100% que la palabra de Dios es buena para su diario vivir. No lo practicará. Cuando escucho a personas decir, es que yo voy a las fiestas y uno dice, y cada semana. O sea, está bien, yo entiendo algo circunstancial, pero cada semana. No, lo que pasa es que usted ya hasta parece que las busca para ir a pasársela bien un rato, como usted le llama. Cuando escucho personas que están en lugares en donde se escucha basura y media, y ellos dicen, no, pues es que es chamba. No es cierto, hermanos. Yo he conversado con creyentes que me han dicho, mira, no me he sentido bien estar en ciertos lugares y siempre busco la manera de trabajar una manera un poco más apartada para cuidarme yo, no para que ellos se cuiden, para yo cuidarme. Porque tarde que temprano el escuchar tarugada y media se pega en la boca. ¿O no es verdad, hermanos? Se pega en la boca y ya cuando menos usted piensa. Es como cuando nos pasaba en las rutas de Juárez, ¿verdad, hermanos? ¿Quién visitó las rutas de Juárez? ¿Quién se subió a las famosas rutas de Juárez? No, hombre, hermano mío, una chulada, ¿verdad? Cuando usted llegaba y lo veía las rutas así toda transformada, un chorro de colores y le veía las copas y las navajas ahí, y luego las cosas que colgaban. Y luego usted entraba y el que aventaba la romance, la rancherita y el Exa FM, pues oiga, yo visité la ruta por años. De tanto subirse uno todos los días, hermano, uno se las aprendía. O sea, no es que uno las cantara, pero uno se las aprendía. No las cantaba, pero el cuerpo absorbe. Y le digo una cosa. Si una persona ya le gusta andar en esos lugares, le gusta andar en esos sitios, ya le gusta y se siente cómodo visitar ciertos espacios así, hermano, ya no tiene nada que ver con una necesidad, ya es un gusto. Y ahí es donde radica el problema. Betty. Nuestro Señor Jesucristo caminaba con, por así decirlo, los gentiles, pero estaba más dirigido como a nosotros, ¿no? Los que ya conocían de la palabra, los que ya sabían lo que le gustaba a Dios, lo que era la santidad, el apartarse. Pero en estos tiempos también es muy importante nosotros, ¿verdad, pastor? O sea, nuestra representación a Jesús. De hecho, es muy importante, ya que debemos de sobresalir como luz de Cristo. Después dice por ahí, pide perdón ante Dios y arrepiéntete.